Miren, el tema de los aranceles es un tema que está resultando bastante controversial. Ya diputados de la oposición habían hecho la advertencia de que si este proyecto llegaba a la Cámara de Diputados, posiblemente no iban a apoyar el mismo. Sin embargo, el tema es sencillo desde el punto de vista de la estructura de producción nacional. Estamos hablando de que aquí hay productores de carne, aquí hay productores de cerdo, aquí hay productores de pollos, aquí hay productores de mantequillas y margarinas, hay productores de leche, hay productores de ajo, hay productores de frijoles, hay productores de los distintos tipos de aceites, hay productores de pastas alimenticias, hay productores de pan en sus distintas modalidades, hay productores de guandules, de todos los tipos de habichuelas. Eso significa que toda esa estructura de producción se va a ver afectada desde el momento en que se permita importar productos de estos tipos a tasa cero de arancel. Tasas que están ahí con el propósito precisamente de proteger a la industria nacional. Ustedes saben, tú vas al súper. Sí. Tú vas al súper. Sí. Los panes, a propósito de los panes, tú compras ya aquí todos los panes de extranjeros, de panes de sándwich y panes de cosas. Entonces, sí. Yo creo que ese es un tema delicado, porque hasta dónde un producto importado en estas circunstancias puede salir más barato que un producto local, y por qué no apoyar la industria local para generar una cierta estrategia de defensa de los precios, que si los precios están altos fuera, el gobierno no va a lograr vender barato ningún producto, lo traiga de fuera o lo produzca aquí. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia en venderlo a un precio razonable de fuera, destruyendo la industria, porque eso fue lo que nos pasó. Por eso dejamos de producir maíz, dejamos de producir maní, y que con la ley 480 de los Estados Unidos nos salía, destruimos nuestra industria nacional. Sí, el tema es de preocupación porque el impacto que tendría, miren el escenario entonces que van a tener los productores. Los productores van a tener un aumento de los costos de producción de forma significativa, porque por un lado van a tener el aumento del costo de los combustibles que impactan toda la cadena, desde la producción hasta la distribución. Y por el otro lado van a tener un aumento de los costos de ciertas materias primas, que también van a estar aumentando de precio de forma directa, pero de forma indirecta también por el impacto de los combustibles. Mira esto. Un conflicto entre agricultura y ganadería paraliza los programas. Sí. Pero el conflicto no ha empezado. Sí. El conflicto con esto todavía no ha empezado y definitivamente traerá una reacción de todos estos sectores. Y tomemos solamente el ejemplo del pan. ¿Qué pasa cuando se autoriza sin arancel la importación de pan terminado, no harina, Porque, por ejemplo, el tema de la harina sí pudiera ser beneficioso para la industria nacional, porque si se aplicara el desmonte del arancel solamente a los productos que son insumos de otros y que no se producen a nivel nacional, estaríamos hablando de que eso sí tendría un impacto positivo. Pero cuando desmonten el arancel de la harina de trigo y al mismo tiempo están desmontando el arancel del pan terminado, entonces el efecto positivo que podía tener el desmonte del precio de la harina se convierte en un problema como quiera para el productor, porque al final le van a estar introduciendo al mercado un pan importado con todo el potencial de venderse más barato que el producido nacionalmente. ¿Qué va a pasar con el producto nacional y qué va a pasar con esa industria? Pero hay una cosa que hay que decir también. Pero oigan estas cosas. Pero los alimentos, don Percio, los alimentos de los cerdos, de los pollos, de las vacas, todo vienen internacionalmente. O sea, tú tienes que comprar todos los insumos para alimentar eso desde fuera. Cuando tú traes todo eso hacia acá, con tasa cero, tiene que disminuirse los precios. No, óigame lo que le voy a decir. Está ahí, óigame lo que le voy a decir. La carne de cerdo, todo eso. La carne de cerdo, no los insumos ni el alimento. Pero los insumos también óigame lo que le voy a decir. Sí, no están ahí, pero los insumos vienen con pero en la lista de sus partidos. Pero ahí está maíz, ahí está el maíz. Harina de maíz, harina de maíz, pero ahí maíz está dulce. Sí. No necesariamente maíz procesado para animales, que es una subpartida distinta. Pero independientemente
supongamos que no está en la lista y no he visto el proyecto directamente, pero en lo que reportan los medios no hay otras subpartidas. Pero supongamos que hayan otros insumos que, como la harina de trigo, puedan tener un impacto directo en la industria nacional a nivel de costos de los insumos. Eso no quita el hecho de que se va a estar permitiendo la importación del producto terminado sin aranceles. Y eso es lo que tiene potencial destructivo para la industria nacional. ¿Por qué? Porque vamos a estar compitiendo con Estados Unidos, con China y con aquellos países que tienen unas industrias de una dimensión inmensa y que sencillamente los productores nacionales no tienen la capacidad de producir. Por eso están los aranceles en esos productos. Por eso es que es importante lo que anunció el presidente, que se haga, que eso se realice. Él dijo, cuando se tomó esa medida, o se anunció que se iban a tomar esta medida, pero en común, de acuerdo con los productores nacionales, que se busquen las fórmulas entre el sector nacional con el gobierno y buscar, porque hay que reducir los costos. Él dijo con el sector privado. Lo que pasa es que el sector privado tiene importadores y tiene productores. Claro. Los importadores deben estar de pláceme con el anuncio de estas medidas, porque efectivamente lo que se convierte es en un escenario perfecto para que los importadores puedan incrementar significativamente sus cuotas en el mercado nacional, y después que esas cuotas aumenten en el mercado nacional, señores, hay que sincerizarse. No es verdad que el gobierno va a volver a subir esos aranceles para que entonces en 6 meses hagan los productos y vuelvan y suban. Eso no tiene ningún sentido. Además, te voy a decir una cosa. Si yo fuera panadero, comienzo a importar. Pero por supuesto. Porque es que te va a salir más barato importar. Tranquilo en casa. Una computadorita, importo. Los 20 trabajadores, lo tanto, consideraría dejar negocio. Claro, y reducir el costo. Pero eso está bien, no, porque lo importante es reducir. Que no está bien, pero claro que no va a estar bien. Pero bueno. Porque oye, eso es como que tú digas que este canal lo cierran y vamos a conectarnos con Televisa. Univisión y Televisa. ¿Tú sabes cuánta gente necesitaría? No más de 3 aquí, conectando los cables, la cosa. Pero por supuesto, porque es que estamos hablando de que la estructura de producción nacional es importante, señores, no solamente por el insumo que produce, señores, es porque genera más empleos, es porque genera más recaudación, es porque moviliza la economía, genera empleos indirectos. Entonces, si se destruye esa estructura, yo prefiero un plátano, que es peor, estamos destruyendo empleos y estamos afectando también el Producto Interno Bruto. Yo prefiero carne cara de cerdo y una producción de cerdo sólida que carne barata importada. Porque hay una cosa muy simple. Antes de tú comerte la carne de cerdo, hay toda una estructura abajo de trabajo que vive de eso, de esa actividad. Pero además, si ya el gobierno quieren una experiencia muy simple. El Parque Industrial de Herrera comenzó siendo un parque de producción nacional. La mayoría de las empresas de ahí, con rarísima excepción, yo creo que todas terminaron siendo importadores con las reformas aduanales. Era un mejor negocio. No había que bregar, no había que bregar con apagones, no había que bregar con plantas, no había que bregar con... Una orden por computadora, la traigo de allí, te pago, tú vas y me la sacas y la distribuyo los negocios. Esta es una crisis para fortalecer la estructura industrial nacional, volver a cultivar maíz, volver a cultivar aquí, a criar, ayudar a los productores. Aquí tú tienes una industria allá que te enlata las habichuelas, los guandules y todo eso. Entonces será más fácil reunirse con esa industria, ver si esa industria hay que apoyarla para ampliar la producción y no permitirme que yo traiga los guandules, porque además te voy a decir una cosa, posiblemente yo consigo guandules de mayor calidad, en una lata más bonita y todo, porque vienen de una industria mucho más moderna. ¿Y qué va a pasar con la industria local? Se va a ir al bollo. ¿Qué va a pasar los empleos, con los trabajadores? ¿Se va al bollo? Con todo el impacto económico que tiene toda la cadena productiva. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si el Estado ya está dispuesto a hacer una inversión en el tema? Porque desde que el Estado deja de recaudar aranceles, significa que está invirtiendo en el tema. Porque está dejando de cobrar dinero. ¿Por qué no dirigir esa inversión a subsidiar a los productores locales? Claro, a generarle... En vez de generarle una ventaja a los importadores.
que son 4 o 5, no más. Bueno, pero por supuesto, porque aquí hablamos de importadores como que es la gran masa. Mira, aquí los grandes importadores, señores, son muy pocos. Miren, señores, aquí está publicando el periódico Hoy un trabajo interesante aquí. Y habla y cita las causas que parieron la delincuencia que sufre el país. Este es un trabajo interesante. ¿Usted sabe cuáles son las razones? Básicamente. Primero, la desigualdad social. La migración rural por falta de apoyo al campo y los bolsones de miserias de la ciudad. Esas son las causas que se han ido profundizando en esta diferencia. Y todas esas políticas conducen justamente a agravar esto. Porque 5 importadores se van a meter en los bolsillos en 6 meses todo el dinero que un industrial no se mete en varios años. Y va a quebrar la industria local, la va a terminar afectando. Bueno, es decir, eso no es para celebrarlo, oye, eso es para manejarlo con pie de plomo. Y por eso yo voy a insistir en esto. Esta es una crisis en que el gobierno necesita un gabinete de pensadores, de gente que le diga lo que se puede y lo que no se puede. Porque cuando se está en el gobierno, todo el mundo cree que se la está comiendo y no es así. Y estas son políticas que terminan haciendo daño a mediano y largo plazo a la economía. Bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es reunirse con los productores nacionales y ver también de qué forma puede beneficiarse con esto, pero hay que reducir los costos de la canasta familiar porque está ahogando a los que menos tienen. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Aquí la canasta básica está afectada por temas fiscales desde distintos puntos de vista. Vamos a generarle ventajas fiscales a los productores nacionales, como lo han tenido en otros momentos. ¿Cómo se lo están dando a los importadores? Porque eso es una ventaja. O vamos a impactar todavía más la carga fiscal de los combustibles, que no está ocurriendo con el proyecto que se envió al Congreso Nacional. Entonces, hay muchas otras medidas que el Congreso, y bueno, en este caso el gobierno que está proponiendo, puede tomar en cuenta que no impliquen la destrucción del aparato productivo nacional, que tiene un efecto nocivo no solamente en lo inmediato, sino en el mediano y largo plazo, y que no se recupera. Después que República Dominicana pierda cualquier tipo de ventaja que tenga el día de hoy, de las pocas áreas que todavía logran sobrevivir a nivel de producción nacional, eso no se recupera. Y le voy a decir una cosa, esta crisis va para largo. Ayer Rusia está acercando la guerra hacia la Unión Europea, porque ayer atacó cerca de la frontera de Polonia. De Polonia, sí. Lo que quiere decir que ese conflicto, hay incluso mataron a un periodista estadounidense. Sí, pero lo peor es que también comenzaron a disparar, destruyeron el consulado de Estados Unidos en una ciudad atribuida a los kurdos, ¿verdad? Y ese conflicto va como ampliándose. Eso está grave.